En la reflexión de ayer nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿qué te debe Dios? Nuestra conclusión fue: nada. Él es Dios. Él no necesita nada de mí. Las cosas que me pide hacer son para cuidar de mí mismo y de su creación. Cuando le obedezco, eso lo honra, lo glorifica y Él merece mi obediencia, porque Él me creó y ahora soy un esclavo de Dios, el cual halló la verdadera libertad por medio de Jesús. Queridos amigos, hoy nos haremos la pregunta contraria: ¿qué le debo yo a Dios? ¿Te lo has preguntado? Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea y damos gracias a Dios porque una vez más podemos juntos meditar en su palabra. Respondamos a la pregunta de hoy: ¿qué le debo yo a Dios? A través de Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 18. Esta maravillosa historia dice que Jesús iba camino a Jerusalén, y cuando iba en ese camino pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y gritando le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y buscó a Jesús, glorificando a Dios a gran voz. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló hasta la tierra, ante los pies de Jesús, dándole gracias. Este hombre era samaritano. Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Qué hermosa historia. Esta maravillosa historia nos enseña el valor de la gratitud. Vamos a ver paso a paso lo que nos enseña. Había unos hombres leprosos. La lepra era una enfermedad que ya existía en el tiempo de Jesús y era una enfermedad terrible. Los leprosos la veían realmente muy difícil. Una persona que tenía lepra, pues era una persona que estaba siendo acabada por esa enfermedad, porque empezaba con un puntito en la piel, pero avanzaba a tal grado que llegaba a carcomer pedazos enteros de carne. Había gente que ya le faltaban pedazos de su nariz, de sus orejas, en fin, en cualquier parte de su cuerpo. Imagínate lo terrible que era cargar con esa enfermedad. La gente olía como si estuviera echada a perder. Era algo terrible, realmente. Pero también había una ley sobre los leprosos, ¿verdad? Dios había dado leyes y dentro de las leyes decía Dios que tenían que aislarse. Esto lo hace Dios con la finalidad de preservar a la comunidad, ¿verdad? Preservar la salud de la comunidad. Pero la reacción de la gente, ¿cuál crees que era? La reacción de la gente es que la gente les tenía asco, la gente los marginaba. De hecho, los leprosos estaban obligados a anunciarse cuando estuvieran cerca de la gente. Con una campanita tocaban y gritaban: leproso, leproso. Imagínate qué terrible situación. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ellos recibió un abrazo, por ejemplo, o que alguno de ellos se sentó a comer con su familia? Era una situación deplorable, muy terrible. Había aldeas de leprosos apartadas de la comunidad y ahí se juntaban todos los que estaban enfermos para morir ahí. Y bueno, mira cómo Jesús conoce el corazón y hace el milagro. Dice aquí que Él los vio y les da una orden. Les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les hace esta orden? Porque si leemos Levítico capítulo 14, verso 1 al 32, podemos ver que también es parte de la ley de Dios. Decía que cuando alguien sanara de la lepra, se mostrara ante los sacerdotes y entonces
hiciera una serie de rito, ¿verdad? Para poder dar testimonio de esa sanidad. Pero ¿cuándo se cumplía esa ley? Realmente era una ley que nunca se ejercía, porque nunca sanaba a la gente. Los leprosos no tenían forma de sanar en aquel tiempo. Y bueno, sorprendentemente Jesús hace el milagro, pero observa el gran poder de Jesús. No lo hace tocándolo, no lo hace, pues sí, teniendo algún contacto con ellos, simplemente con una orden. Jesús les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Jesús les ordena. Y algo muy interesante es que ellos creyeron en las palabras de Jesús y fueron para allá. ¿Qué pasa cuando tú crees en las palabras de Jesús? Pues tú puedes ver el milagro, ¿verdad? Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando, y cuando tú le crees, grandes cosas vas a poder vivir y presenciar. Ellos creyeron en sus palabras y vieron el milagro, pero algo muy interesante, solo uno de ellos fue agradecido, 1 de cada 10, ¿verdad? Y eso es la realidad, 1 de cada 10. Mira cómo este hombre, que ni siquiera era de la nación, él era extranjero, él regresa alabando a Dios. El Salmo número 40, te invito a que lo leas hoy, es un salmo que nos enseña que la alabanza es una expresión de un corazón agradecido. ¿Cómo se sentiría el que estaba casi muerto, el leproso, al verse limpio? El resultado de un corazón agradecido es la alabanza. Por eso regresó para buscar a Jesús y alabarlo. Imagínate saber que él podía reintegrarse a la sociedad, que podría volver a recibir un abrazo, a comer con los suyos. ¡Qué maravilloso! Si le preguntáramos al leproso, ¿qué le debes a Dios?, ¿qué nos diría? Se lo debo todo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? El día de hoy te animo a que reflexiones en esto. Hoy no hay consejo del día, sino hoy hay un momento de reflexión personal. ¿Qué le debes tú a Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Le debes algo? Dios te bendiga.